el problema de lo que vamos a dictar? No. Sabemos que... Pero yo no pierdo la esperanza, yo les tengo fe. Bueno, espérenme un segundo que ya lo leo completo. Y les quedan 2 nada más para sorprender, no sé, así que... Vamos, vamos. A ver si para el último por lo menos me dicen, sí, esta vez sí lo leímos. Y si no, siempre pueden mentirme. Puede ser. Son unos tacaños de los puntos. Quieren sacar puntos de cualquier lado, como sea. Bueno. Problema a dictar. Problema 2 del segundo parcial de hace 2 años. 3 años. Se tiene un sistema de caché con las siguientes características. Un procesador segmentado en el que las etapas de mayor duración son las de acceso a memoria. Un programa que cuenta con 2 millones de instrucciones y un CPI de 2.3 sin considerar la jerarquía de memoria. Y 1.3 referencias a memoria por instrucción. Se considera que no se generan fallos de página en este sistema. Un sistema de memoria virtual con direcciones de 48 bits, direcciones físicas de 40 bits y páginas de 4K. Una memoria principal con un tiempo de acceso de 80 nanosegundos para transferir un bloque completo. Caché de nivel 1 para datos y para instrucciones separados, cada uno de 16K, asociativo por conjunto de 2 vías, con bloques de 64 bytes y algoritmo de reemplazo LRU. El tiempo de acierto es de 500 picosegundos y la tasa de transferencia de 1% para instrucciones y 4% para datos. Un caché L2 unificado de 1 megabyte, asociativo por conjuntos de 16 bits, con bloques de 64 bytes y algoritmo de reemplazo LRU. Tiempo de acierto 7 nanosegundos, tasa de fallo local 50%. Tipo de escritura write back, con probabilidad de que el bloque que se vaya a reemplazar haya sido modificado en el 15% de los casos. Un TLB asociativo puro de 40 entradas con un tiempo de acierto de 200 picosegundos y una penalidad en tasa de fallos de 20 nanosegundos con una tasa de fallos del 0,5%. Sobre este sistema se pide que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos bits tiene el campo índice del caché L1 de instrucciones? ¿Cuál será la frecuencia de trabajo del procesador? Calcule el tiempo de ejecución del programa considerando toda la jerarquía de memoria y se desea mejorar la performance del apartado anterior realizando modificaciones a L1. Evalúe las siguientes alternativas e indique cuál de ellas mejora la performance justificando su respuesta. Duplicar el tamaño de L1 manteniendo la asociatividad. Esta alternativa aumenta el tiempo de acierto a 520 picosegundos y disminuye la tasa de fallo a 0,7% para instrucciones y 2,8% para datos. Mantener el tamaño duplicando la asociatividad. Esta alternativa aumenta el tiempo de acierto a 540 picosegundos, disminuye la tasa de fallos a 0,9% para instrucciones y 3,3% para datos. Mantener el tamaño disminuyendo la asociatividad. Esta alternativa disminuye el tiempo de acierto a 400 picosegundos, pero aumenta la tasa de fallos a 1,3% para instrucciones y 4,5% para datos. Bien, ¿dudas? Mucho texto, pero si se fijan, si descartan toda esta parte, ¿sí? El texto de los 3 primeros apartados no es más que lo que acaban de rendir. Y además de eso, los datos son incluso menos. En este no hay disco. ¿Sí?
Muy complicado. Bueno, lamento informarles. Calle es así. En general, el sentimiento popular de todos los alumnos es que Calle es el tema más complejo de la asignatura, ¿sí? Y especialmente esta etapa donde se mezcla Calle con memoria virtual, ¿sí? Entonces, cuando ya se ven las jerarquías de memoria completas, es donde todo el mundo coincide que la cosa se pone muy espesa. En realidad yo creo que no es complejo, sino que lo que es largo y tedioso. Son muchos números, mucha facilidad de meter la pata y muchos cálculos encadenados. Los cálculos no son difíciles, lo único por ahí que resulta difícil de entender en un principio es la TLB, el funcionamiento de la TLB. Ese puede ser el punto más complejo de entender. Pero en general creo que no es más complejo que el resto de Calle, y lo que sí se hace es largo, ¿sí? Pero en ese sentido, fíjense que este es más corto, no tienen disco, el tiempo de acceso a la memoria principal está puesto como tiempo de acceso, el tiempo de hit del Calle L1 y del Calle 2 están puestos en tiempos, o sea, lo que acaban de rendir era más enredado que esto, ¿sí? Los tiempos de hit estaban puestos en forma indirecta. Acá los tiempos de hit están en forma directa. Bueno, ¿empezamos a resolverlo? ¿O alguno se ofrece de voluntario? Silencio. Empezamos mejor entre todos. Bien. Empezamos con un resumen que no vale mucho la pena, es como para que queden las diapositivas. Pasando en limpio. Bueno, repasemos de qué se trataba este práctico antes de empezar. A lo que ya habíamos visto de memoria Calle, así solita y aislada en el laboratorio, se le agregaron las políticas de escritura, write back o write through, se agregaron el tiempo medio de accesos, ¿sí? Como una alternativa a las tasas de fallos, que era lo que habíamos estado viendo en el laboratorio. Se agregó todo el sistema de memoria virtual como una extensión del proceso de Calle. Aparecieron las direcciones reales y virtuales y las páginas y los marcos. Este es un buen momento para ir preguntando cualquiera de todas estas cosas que no esté suficientemente claras, ¿sí? Como qué diferencia hay entre una página y un marco. Yo se las tiro y si ustedes no las saben responder, aprovechen y pregunten, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de traducción de direcciones virtuales a direcciones reales? Las tablas de páginas multinivel y la TLB como un calle de ese proceso de traducción. Y finalmente todo esto junto en un sistema de jerarquía de memoria multinivel que empieza en calle y termina generalmente en disco, ¿sí? Eso es entonces lo que se vio en este práctico. Ya todo el sistema de gestión de memoria real de un procesador. Resumen del problema, tenemos un procesador segmentado con acceso a memoria como la etapa más lenta, un calle L1, instrucciones y datos separados, asociativo de 2 vías LRU, 16K con bloque de 64 bytes, tiempo de acierto 500 picosegundos, tasa de fallo 1% y 4%. En principio tenemos todos los datos de calle L1 en forma directa, sin nada rebuscado como tasas de transferencia o cosas por el estilo. La TLB, asociativo puro, de 40 entradas, tiempo de acierto 200 picosegundos, tasa de fallo 0,5%, penalidad por fallo 20 nanosegundos. Calle L2, unificado, 1 megabyte con bloques también de 64 bytes, asociativo de 16 vías, LRU, tiempo de acierto 7 nanosegundos, tasa de fallo 50%, escritura write back con probabilidad de desalojar un bloque sucio del 15%. Memoria principal, direcciones virtuales de 48 bits, direcciones reales de 40 bits, páginas de 4K, 80 nanosegundos para transferir un bloque, no hay fallo de página. Programa de prueba,
o programa de benchmarking, 2 millones de instrucciones, 2,3 ciclos por instrucción, 1,3 accesos a memoria por instrucción. Primera pregunta. ¿Cuántos bits tiene el campo índice del caché L1? ¿Qué tenemos que hacer? Está escrito ahí. Esto es casi del laboratorio, más que del práctico. ¿Cómo determinamos cuántos bits tiene el campo índice del caché L1 de instrucciones? Correcto. Tenemos que determinar la cantidad de bloques por vía. O sea, para determinar la parte de mapeo directo. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a dar el campo índice. Entonces, tenemos el tamaño de caché, tenemos la cantidad de vías. El tamaño de caché lo tenemos en bytes, pero sabemos cuántos bytes hay en un bloque. Podemos calcular la cantidad de bloques, ¿verdad? El caché es de 16K. Tiene 2 vías, o sea que cada vía tiene 8K. Y los bloques, 64 bytes. Eso me da 128 conjuntos o 128 bloques por vía, ¿sí? Y necesito 7 bits para direccionar esos 128 conjuntos, 128 bloques por vía, por conjunto. ¿Sí? En definitiva, el campo índice será de 7 bits y es el mismo para cualquiera de los dos cachés porque los dos cachés L1 tienen la misma geometría y el mismo tamaño. ¿Están de acuerdo con esa parte? Bien. Pregunta 1, trivial. Pregunta 2. Frecuencia de trabajo del procesador. ¿Qué determina del caché o qué elemento va a determinar la frecuencia de trabajo del procesador en este problema? El tiempo de acierto del TLB, dice Franco. ¿Solo el tiempo de acierto del TLB? ¿Alguien está en disidencia? ¿Alguien se anima a aclarar algo? ¿Están todos pensando en la comida? Definitivamente. Ah, están comiendo. ¿Por eso no contestan? ¿Porque están comiendo? Les doy tiempo de terminar de masticar. Buscando diapositiva en la info. No, traten de buscar en la memoria, no en la diapositiva. Yo no opino, no es buena idea esa. A ver. El tiempo de la frecuencia de trabajo del procesador va a estar determinado por, dice que la etapa de memoria es la más lenta. ¿Qué es la etapa de memoria en el procesador segmentado? El caché L1. En el camino de datos, el bloque S de memoria que teníamos es el caché L1. ¿Sí? La arquitectura que vimos del procesador segmentado, la memoria de instrucciones era el caché L1 de instrucciones y la memoria de datos era el caché L1 de datos. Y por eso se usan cachés separados, para facilitar el camino de datos. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Hay que buscar un dibujito. Bien. En el procesador, la frecuencia va a estar dada por la etapa más lenta y el enunciado dice que la etapa más lenta es el acceso a memoria, o sea, el proceso de acceso a caché. ¿Sí? Ahora, en principio, ¿quién me determinaría el tiempo de acceso a memoria?
¿La TLB o L1? Hoy están totalmente en otro. El L1. En principio, ¿sí? El bloque de memoria es el caché L1 y el tiempo de hit de L1 es el tiempo de ciclo. En principio. El problema aparece cuando tenemos memoria virtual y tenemos una TLB. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, el caché L1 es el que determina el tiempo de acceso a memoria, el tiempo de la etapa de memoria en un procesador segmentado y, como en este caso, que es lo más lento, el tiempo, la frecuencia de trabajo del procesador. Pero, cuando aparece una TLB, sabemos, o deberíamos saber, que la TLB puede trabajar en paralelo con el L1 o antes del L1. Si trabaja antes del L1 en serie, ¿sí? Primero pasamos la dirección por la TLB, hacemos la traducción y recién ahí accedemos a L1, entonces el tiempo de la etapa de memoria va a ser la suma de los dos tiempos de hit, el de la TLB más el de L1. Si trabajan en paralelo, entonces, ¿cuál será? ¿El de la TLB o el de L1? El mayor. ¿Sí? Como las dos cosas ocurren en paralelo, el más lento. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para determinar si la TLB opera en paralelo o en serie con el L1? ¿En función de qué? ¿Qué comparamos? ¿El tamaño de qué con qué? El tamaño del caché. Sí, pero no. El tamaño del caché tiene que ver, pero no es lo que comparamos. El offset de la página, la cantidad de bits que involucran en el offset de la página, ¿con qué? La cantidad de bits, Jonás está ahí dando vuelta, pero no termina de... Por un lado está el offset de la página, y por el otro... con los bits de índice adentro del caché. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuántos bits necesitamos para direccionar el dato en el caché, y a eso lo comparamos con los bits de desplazamiento adentro de la página, ¿sí? Que era lo que ya había puesto Franco. Bueno, vamos entonces a nuestro caso. Tenemos bloques de 64 bytes, eso quiere decir que necesitamos 6 bits para direccionar el byte en el bloque, más los 7 que ya sabíamos que necesitábamos para direccionar el bloque en esa mitad del caché, ¿sí? Nos da que utilizamos 13 bits para ubicar un byte dentro del caché L1. Si las páginas son de 4K, entonces el desplazamiento es de 12 bits. ¿Y la conclusión cuál es? Tenemos 13 bits para direccionar en el caché y 12 para direccionar en la página. ¿Podemos trabajar en paralelo o no? ¿Quién tiene que ser menor? El caché tiene que ser menor o igual. Menor o igual. Y estamos en mayor. Entonces tenemos 13 bits para direccionar el caché y 12 para el desplazamiento de página. Porque no tienen que cambiar los bits que se utilizan para acceder al caché durante el proceso de traducción. Si vos cambiás uno de estos 13 bits, como sucede acá, ¿sí? Hay un bit que cambia por la TLB. Entonces, vos empezaste a acceder al caché con estos 13 bits y uno de los bits cambia
por la tele B y el acceso que hiciste ya no sirve. ¿Se entiende? Para poder hacer las dos cosas en paralelo, los bits que determinan el direccionamiento en el caché, que son los que determinan el tiempo de acceso, tienen que ser iguales. No tienen que cambiar por culpa de la tele B. ¿Sí? Si cambian por culpa de la tele B, vos tenés que volver a hacer el acceso de nuevo. Cuando el tele B trabaja en paralelo, lo que se hace es, se accede utilizando los 12 bits por el bloque, se accede a la tele B y después lo que se compara son si las etiquetas que se obtienen de un lado son iguales a las etiquetas que se obtienen del otro. ¿Sí? Pero para eso ya tenés que haber accedido a ese conjunto y a ese bloque, y eso tiene que mantenerse invariante durante el proceso de traducción. ¿Sí? Después lo repasan, pero efectivamente, para poder acceder en paralelo, estos tendrían que ser 12 y son 13. Es decir, que la tele B traduce antes de acceder a L1. Y por lo tanto, el tiempo de CPU va a ser la suma del tiempo de hit del tele B más el tiempo de hit de L1. Los dos son datos, 200 picosegundos y 500 picosegundos, me da 700 picosegundos como periodo del reloj de CPU. La frecuencia será la inversa, 1,43 GHz. ¿Sí? La única complejidad del apartado era acordarse las condiciones para que la tele B traduzca en paralelo o en serie y aplicarla adecuadamente. Fíjense que llevan dos apartados muy pavitas, ¿sí? Muy fáciles en el problema. Vamos con el tiempo de ejecución del programa considerando toda la jerarquía de memoria. Para calcular el tiempo de ejecución del programa vamos a tener que calcular, Jonás no está de acuerdo con que eran fáciles. ¿Realmente no te parecieron fáciles? El 1 estaba regalado. Por 2. Uy, pero si eso les parece fácil, ¿qué queda para lo que viene? El 12 estaba así, el 12 estaba un poquito más. El apartado A estaba fácil. El apartado 2 estaba accesible. ¿No gusta? Bueno, qué lástima. El 3 va a gustar menos, entonces el C va a gustar menos. El C es calcular el tiempo de ejecución. Bueno, dejen de pelear. Está. El C es calcular tiempo de ejecución. ¿Sí? Para calcular el tiempo de ejecución, tenemos el tiempo de ciclo, tenemos el CPI, pero lo que nos falta, tenemos el CPI teórico. Y lo que necesitamos va a ser el CPI, si lo quieren, efectivo, incluyendo todas las paradas por calle. ¿Sí? Entonces, a partir del CPI teórico que tenemos, que es 2.3, vamos a tener que calcular el CPI efectivo, ¿sí? Incluyendo las paradas por calle, y para eso vamos a necesitar calcular la penalización de los calle L1. Para calcular la penalización de los calle L1 vamos a necesitar el AMAT del L2. Para calcular el AMAT del L2 vamos a necesitar la penalización del L2 y para eso vamos a necesitar el AMAT de la DRAM. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a calcular los tiempos medios de acceso, empezando por los niveles más alejados y de ahí vamos a llegar hasta el L1, que se supone que es lo que acaban de hacer. Solo que como no tenemos disco y la memoria no falla, debería ser más rápido. Entonces, el tiempo medio de acceso de la DRAM nos lo dan, 80 nanosegundos, ya es dato. La penalización para L2 va a ser la cantidad de accesos, o sea, en L2 tenemos un caché write back. Cuando tenemos un caché write back, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el bloque que necesite desalojar esté limpio o esté sucio. Si está limpio, voy a sufrir una penalización. Pero si está sucio,
voy a sufrir una penalización adicional. Entonces, la penalización del L2, que es write back, va a ser 1 más la cantidad de veces que desalojo un bloque sucio, ¿sí? Porque en ese caso voy a tener una penalización adicional, ¿sí? La tasa de ocurrencia de eso es 15%, está puesto en el enunciado. Entonces, la penalización de L2 va a ser 1,15 por el AMAT de la derrama. Si lo que estoy diciendo no está claro, pregunten, ¿sí? Eso me da una penalización de L2 de 92 nanosegundos en lugar de los 80 que era el tiempo de acceso, ¿sí? Una penalización media, obviamente. El tiempo de acceso medio va a ser el tiempo de hit más la tasa de fallo por la penalización. La tasa de fallo es 0,5 por los 92 más los 7, les dan una MAT para el L2 de 53 nanosegundos. Y las paradas de cada caché van a ser la cantidad de accesos a memoria, ¿sí? O la cantidad de referencias a memoria por instrucción, por la tasa de fallo, por la penalidad. Para el L1, la penalidad va a ser el AMAT del L2 en todos los casos, ¿sí? Para instrucciones y para datos, 53. Y para la TLB, la penalidad va a ser los 20 que estaban puestos en el enunciado. Las tasas de fallo son también datos y lo que quedaría aclarar probablemente son las referencias a memoria. Yo accedo por cada instrucción una vez al caché de instrucciones, ¿sí? Entonces, sufro todas las penalidades. Al caché de datos accedo 0,3 veces, porque decía que la tasa de acceso a memoria del programa era 1,3. 1 es de instrucciones y 0,3 es de datos. Entonces, el caché de datos va a acceder solamente una de cada 3 veces y por lo tanto las penalidades las va a pagar una de cada 3 veces. ¿Sí? Por eso tengo este 0,3 en las tasas de fallo por la penalidad. Y la TLB va a acceder 1,3 veces. Una vez para instrucciones y 0,3 para datos. Es decir, que las penalidades las voy a pagar 1,3 veces. ¿Sí? Los resultados van a ser 530 picosegundos de penalidades por los accesos a instrucciones, 636 por los accesos a datos y 130 por las traducciones de la TLB. ¿Sí? La penalización total va a ser la suma de esas 3 penalizaciones, 1296 picosegundos. Eso transformado a ciclos, ¿sí? Para poder generar los CPI equivalentes, lo voy a dividir en el tiempo de ciclo, 700 picosegundos, me va a dar 1,8 creo, una cosa así, que sumado al CPI ideal, que era 2,3, me da un CPI real de 4,15, ¿sí? Este CPI es el que contempla entonces todas estas penalizaciones. El tiempo de ejecución del programa lo conocemos, se supone, del práctico 1, va a ser la cantidad de instrucciones, 2 millones, por el CPI, 4,15, no 2,3, por el tiempo de ciclo, y eso nos da un tiempo de ejecución de 5,81 milisegundos. ¿En qué puntos se perdieron? Parece fácil. Es el mismo cálculo que hicieron, excepto por ahí. O sea, hasta acá es lo mismo que hicieron recién. Lo único que cambia es esto, ¿sí? Que es la probabilidad de acceso a esa memoria. Sí, esta parte es la misma. Numéricamente no, pero operacionalmente sí. Lo que cambia es las probabilidades de acceso por cada instrucción, convertir la penalización en ciclos
para afectar al CPI ideal y convertirlo en el CPI real, y después usar el CPI real en el tiempo. ¿Sí? Bien. Se desea mejorar la performance del apartado anterior, o sea, se desea disminuir este tiempo de ejecución cambiando el caché L1. Las opciones son duplicar el tamaño y mantener la asociatividad, ahí están los números, mantener el tamaño y duplicar la asociatividad, mantener el tamaño y disminuir la asociatividad. ¿Alguno se juega a una opción o que una de esas opciones sea mucho mejor que las otras? A ver si lo ven. Una de las tres opciones, si ustedes lo analizan detenidamente y si entendieron lo que venimos haciendo, hay una de las tres que le va a sacar varios cuerpos de ventaja a las otras dos. Sí, mínimamente. Pero bueno, no importa, aunque no te animes a justificar. Ustedes ven que alguna de esas tres puedan decir, la del medio dice Franco. ¿Por qué? A ver si dio en el clavo. ¿Por qué crees que la del medio va a ser mucho mejor que las otras dos? Porque sí, pero si es por no justificar, la última baja el tiempo de hit a 400 picosegundos. ¿Por qué no te gusta? No. La 3 baja el tiempo de acierto, che. ¿Por qué estamos leyendo? ¡Ah! Lucas dice que la 1 porque baja la tasa de fallo. Ignacio dice que la 3 porque baja el tiempo de acierto. Corríjanme si estoy traduciendo mal. Pero Franco, entiendo que se mantiene en que la 2 y puso por la asociatividad. ¿Qué quiere decir por la asociatividad? Jonás se suma a la 3 porque baja el tiempo de acierto. Bien. Al duplicar la asociatividad y mantener el tamaño, al duplicar la asociatividad y mantener el tamaño, bajo los 13 bits a 12 bits para ubicar el dato en el caché. ¿Sí? Disminuzco en una dimensión el mapeo directo. ¿Y eso qué hace? Que la TLB trabaje en paralelo. Y entonces, esta es como si estuviese bajando el tiempo de hit a 340 en lugar de los 400. Y ya, si bien, y además disminuye la tasa de fallo, que esta lo aumenta. Entonces ya casi no queda duda. Esta va a ser mucho mejor que los otros dos. ¿Sí? Entonces, el punto clave, y tengan mucho cuidado con eso, es que al cambiar la asociatividad, cambia la cantidad de bits que necesitan para indexar y entonces pueden trabajar con la TLB en paralelo. ¿Sí? Entonces, moraleja, fíjense que no hace falta hacer las cuentas, es más, con esa justificación alcanza y sobra, las cuentas están hechas, ahora se las muestro, pero no se dejen engañar con todo el texto, como habían dicho, ¿sí? Y tengan la cabeza fresca de que cuando necesitan determinar si la TLB trabaja en paralelo con el caché, lo que hay que comparar no es el tamaño del caché, es el tamaño de cada pedazo de asociatividad. ¿Sí? Ese es el punto que importa. ¿Sí? Lo que importa no es el tamaño, es el tamaño de cada fracción después de tener en cuenta la asociatividad. Los cálculos que hay que hacer son, bueno, revisar el tiempo de CPU,
el tiempo de CPU sigue siendo 200, pero ahora es más 520, sube a 720. ¿Sí? Cuidado con eso. Revisar las penalizaciones. El calle de nivel 2 no cambia, pero las penalizaciones sí cambian. Lo que cambia es la tasa de fallo solamente. Los 53 son los mismos porque el calle de nivel 2 es el mismo. Las referencias tampoco cambian. Cambia la penalización total, el 946, cambia el 720 en el que están dividiendo, cambia el CPI. Fíjense que este mejoró mucho el CPI, bajó de 4 a 361. Sin embargo, el tiempo de ejecución no bajó tanto, bajó de 581 a 519, ¿sí? Bajó el CPI, pero aumentó el tiempo de ciclo. En la opción 2, el tiempo de CPU es solo los 540 picosegundos porque la TLB trabaja en paralelo. Cambian estos valores, ¿sí? De nuevo, cambian de nuevo las penalizaciones, cambia la penalización. Fíjense que la penalización aumenta, el CPI aumenta, pero el tiempo de ejecución baja notoriamente de 581 a 474. Y en el caso que algunos proponían, porque bajaba el tiempo de hit, baja el tiempo de ciclo, eso está bueno, 600 picosegundos, bajan estos tiempos, aumentan, ¿sí? Porque aumentan las tasas de fallo, aumenta la penalización, aumenta el CPI, e incluso aumenta el tiempo de ejecución respecto al valor inicial, ¿sí? O sea, era bueno bajar el tiempo de ciclo, pero las tasas de fallo hacían que no justifique, ¿sí? Entonces, de nuevo, podría haber sido una candidata, pero al aumentar las tasas de fallos, cuando baja un valor y sube otro, ya a veces no es fácil predecir qué va a suceder. Conclusiones importantes. Bajar el tiempo de CPU mejora mucho la performance porque afecta al 100% de las instrucciones, ¿sí? Los tiempos de hit del calle L1 y de la TLB son un factor muy importante en el tiempo de ciclo de la CPU. Y puede ser mejor tener un calle L1 más chico o más lento si eso permite que la TLB funcione en paralelo. Bien, conclusiones finales, problema similar al de los ejercicios del práctico, ¿sí? La moraleja, que quiero ver si entienden para los problemas de los parciales en particular, es atacar el problema por partes, no dejarse asustar por mucho texto, insisto, no me van a convencer de lo contrario, el apartado A y el apartado B eran fáciles, el A era fácil, el B era más que accesible, y el C, si no se asustaban con los números, también era simple, pero bueno, era tramposo por lo menos, eso sí es cierto. Pero no creo que no lo supieran resolver. Y tengan en cuenta que todo puede fallar, entonces en todas las ecuaciones tienen que aparecer las tasas de fallo, ¿sí? Excepto el último nivel, en este caso memoria o disco, en el caso del problema, que ahí sí tienen un tiempo que es constante. Bien. Yo escucho un ruido, no sé si son chats por acá, creo que no. Por último, próximas evaluaciones. Miércoles que viene, práctico 6, entrada-salida. Miércoles siguiente, práctico 7, multiprocesamiento. Último práctico de la materia. ¿Sí? Así que el miércoles 24, en 15 días, se acaban estos suplicios de los miércoles y ya les quedaría solo un suplicio más, que sería el del parcial. ¿Dudas? No, ya estamos hablando del parcial de vuelta, todavía no terminamos de digerir el parcial anterior.
Sí, así es esto. ¿Dudas, consultas? Se quieren ir todos a comer. Bueno, si les sirve de consuelo, lo que queda ya no es peor. O sea, ya llegamos a la cima. Lo que queda es más fácil. Bueno, si no me creen, algo es algo. Bueno, a comer entonces. Nos vemos el miércoles que viene.